Hola, soy Jorge Belarmino de la Brigada para la Libertad, con la parte 3 de Conquista e Invención. Mm, quedamos que había dos temas aquí al hablar de Conquista e Invención, y para que no me tengan ahí, eh, que están íntimamente relacionados, pero que quiero tratar por aparte. Antes quiero mostrarles una serie de mapas eh, sobre los que luego iremos avanzando. Este es de Ptolomeo y como se observa el eje está en Medio Oriente, ¿sí? El siguiente es, es muy interesante porque es el primer mapamundi que se hace incluyendo América en 1509. Ya lo habíamos mostrado otros días, y como aquí está a la izquierda América, eh, esta parte de aquí es América, lo que en 1507 se conoce, como se observa, pues eh, no está México, o sea, Mesoamérica, Norteamérica, están las Antillas, eh, y lo que se conoce el litoral centro-sudamericano hasta el momento. Lo interesante en este mapa es que sigue manteniendo como eje el de Ptolomeo, es decir, el Medio Oriente como centro. Y veamos ahora qué sucede poco después. Este es el mapamundi que se llama el mapamundi triunfador de 50 años, justo 50 años después del que recién les mostré, y es el de Mercator. Y ahora hay un dramático giro, que es que el eje es Europa. Eh, Esto traduce la visión que empieza a extenderse de que, de que la expansión marítima europea convierte a Europa en el centro del mundo. Eh, Piensen un poco y verán qué tan poderoso efecto tiene esto en nuestras mentalidades, porque es el mapa que se conserva hasta hoy. Todos los días nos están diciendo que el centro del mundo es Europa. Desde luego, bueno, luego habrá que ver qué sucede cuando, cuando el centro del poder político y económico pase a los Estados Unidos. Pero bueno, quería mostrarles eso y ver ahora, acompañarnos para que sea menos pesado, acompañarnos con algo de imagen. Dijimos que la conquista había sido brutal, y yo quiero enfatizar ahora que estoy hablando de la conquista de América en general. Es de una brutalidad que no creo que haya sido recogida ni en literatura. Bueno, no sé, tal vez Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y algunos otros textos eh, recojan el nivel, el grado de lo que sucedió, que ejemplificamos la otra vez al decir que la población del actual Haití, la población indígena, eh, fue destruida, fue desaparecida en 2 años en su totalidad, y por ello hoy quien habita esas tierras son descendientes de los esclavos negros de la negritud llevados allí. Hay muchos casos de brutalidad también en Mesoamérica. Por ejemplo, los Montejo, que conquistan Yucatán, eh, hacen brutalidad y media. Lo mismo Nuño de Guzmán, que es el que conquista la zona de Jalisco.
Pero a pesar de momentos tan dramáticos, trágicos, como el del sitio de Tenochtitlan, no es particularmente violento en ese sentido, en el sentido de la acción de las armas. La conquista mesoamericana en Mesoamérica por dos razones. Una es porque Hernán Cortés es el menos lerdo de los conquistadores americanos, creo, o bueno, uno de los, tal vez, y él no quiere destruir nada, porque dijimos que las conquistas normalmente, históricamente, no normalmente, históricamente, tienen un propósito, que es apropiarse de lo que, de, de lo que se conquista, de de las construcciones humanas que hay allí, eso es lo que conduce, ¿no? Eh, bueno, suele conducir cuando se trata de conquistar grandes sociedades. Y la destrucción es mínima porque se trata de conservar las ciudades, los edificios, las obras de riego, la agricultura misma. Y que esto no sucede en muchas, bueno, no sucede de hecho en términos de arquitectura, no sucede en lo absoluto en Mesoamérica y en el conjunto de América. Y en los 50 primeros años se borra prácticamente todo vestigio de la arquitectura indígena, o sea, se procede a la total destrucción. Eh, bueno, la segunda razón, yo decía, Cortés es menos lerdo porque él ve allí un reino que puede ser eh, de su propiedad, eh, más rico que España, desde luego. Y no lo logrará, eh, aunque tendrá posiciones inmensas. Es decir, no lo está guiando la destrucción. Es más, la política de destrucción de la arquitectura indígena en buena medida se debe a los religiosos eh, por el propósito de barrer todo vestigio diabólico del pasado y bueno, luego hablaremos sobre el tema. Pero en otros términos sí, hay un descenso, ya hablamos también, durante los primeros 100 años tras la conquista, la población desciende en estas partes en Mesoamérica del 75 al 95%, depende de los cálculos, ¿no? Es brutal, como veremos. Buena parte de esta destrucción se debe de esta mortalidad se debe a las enfermedades traídas por los europeos para las cuales no tienen anticuerpos la población nativa. Y ahora entendemos perfectamente el tema. Cuando, cuando en estos momentos pandémicos, ¿no? Con el COVID-9. Quisiera plantear que no creo que debamos centrarnos en la conquista de México, de lo que hoy llamamos México, eh, ni siquiera en la conquista de América. Hay que pensar en la conquista que durante 4 siglos hace esa expansión marítima europea que inicia en ese momento. La expansión marítima, es decir, la conquista de los mares por los europeos, eh, que va a producir eh, la conquista también del conjunto del mundo fuera de Europa y el Islam, al cual no pueden tocar en buena medida. Eh, Dura 4 siglos, entonces hay que ver tenemos que verlo en términos globales. Y en esos términos globales, por ejemplo,
eh, si hablamos de destrucción, bueno, pensemos en la del África negra, por el tráfico esclavo, que se semidespuebla y no va a poder volver a recuperarse hasta hoy, ¿no? Y porque pienso que estamos, no pienso, bueno, estamos en un momento de crisis civilizatoria, que es que puede ser para mal o para bien. Puede llevárselo todo el, el caray, o pueden hacer una nueva civilización y hay una serie de esfuerzos en muchas partes del mundo porque esto suceda, en fin. No me entenderé. Pero bueno, el segundo motivo de que la destrucción no sea tan brutal en Mesoamérica, eh, por lo menos en la parte dominante de Mesoamérica, eh, es eh, por, por algo que lleva a un historiador inglés a preguntarse si esto fue una conquista o una sublevación de pueblos sometidos. Porque los 2.000 efectivos que terminan teniendo Cortés eh, no serían incapaces de tomar esas tierras por completo, ¿no? No habrían avanzado nada. Y son las legiones de guerreros de los pueblos tributarios, eh, entre ellos tonagas, los tlaxtecas, los tlaxcaltecas, como una figura sobre todo que tiene mucho simbólico, quienes, quienes hacen la obra, ¿no? La dirigen estos 2.000 españoles, de los cuales va Cortés, pero la obra la hacen los pueblos sometidos. Y no, aquí no hay que culpar a nadie, eh, ni quien pueda imaginar en ese momento en Mesoamérica que detrás de esas 2.000 personas que llegan, hay un mundo vastísimo, tan vasto como este. No hay manera de imaginar algo semejante, ni de lo que va a venir no se puede calcular. Entonces no hay una traición a cuál, a quién hay una traición. Hay, en fin, me parece bastante claro el tema. Y eso creo que aligera en mucho el nivel de crueldad, porque los guerreros de las poblaciones, de los pueblos indígenas, por muy desarrollados que estén, estamos hablando de uno de los, insisto, uno de los 6 centros civilizatorios de la historia, entonces aquí estamos hablando ni siquiera de guerreros elementales, ¿no? No tienen, no tiene ese toque de crueldad que tiene el viejo mundo y en particular que tienen los españoles temidos en Europa. Y ya es mucho decir, porque los europeos a su vez son temidos en el mundo como bien se vio durante las cruzadas, en que los otomanos, que recién habían, los otomanos venidos, guerreros venidos del interior del Asia, conquistan la parte oriental del imperio islámico y aún ellos, cuando llegan los cruzados, se sorprenden de que no respeten ninguna regla. Bueno, si a esta gente le parece que la brutalidad del soldado español es peculiar, estamos hablando, diciendo mucho. Pero más allá, no es un problema de características raciales, nacionales,
mucho menos. En el momento, aparte, España apenas está construyendo como nación. Eh, Dijimos que lo que hay detrás, en el caso de la conquista, es en mucho el capital financiero y capital de la banca, para llamarlo así, eh, con, con más, más, con más presión, y del gran comercio. Y recuerdo que no estamos hablando de poca cosa para la época, cuando eh, hay un comerciante banquero, Fugger, alemán, al que todavía hoy se considera el hombre más rico de la historia. No sabemos cómo se establece eso, pero bueno. Pero la brutalidad sí es, veamos el caso de Haití, ¿no? Y podemos así seguir. Y continúa por el resto del mundo, lo que no solo África, el África negra. Luego en Asia, en la India va a haber eh, casos brutales, los va a haber en China, en Asia en general. Es decir, lo que es, no tiene límites lo que, lo que la Europa centro-occidental, que termina llamándose Occidente, en una noción cultural que está creando justo en ese proceso, no tiene límite. Eh, Supera con mucho la, la de la Segunda Guerra Mundial, eh, incluso sin rebajar el nivel de lo que fueron los campos de exterminio nazis. eh, Podemos decir que operaron algo semejante a lo largo de esta expansión marítima europea, operaron fenómenos eh, semejantes, ¿no? Eh, Bien, bueno, esto en términos de la conquista, pero que sí quisiera, bueno, entonces indicar que no conozco nada que refleje, eh, ya dije, este nivel, ¿no? La mejor novela que yo conozca escrita sobre la conquista por, una, por un húngaro, por cierto, que por cierto no conoció México, Laszlo Pasut, el dios de la lluvia llora sobre México, no recoge esto. Y hay algo que se me parece que se pierde, no me parece, estoy seguro que se pierde en, en en esta vorágine al recordarlo, que es lo que padecieron las mujeres. Eh, si tradicionalmente entre los ejércitos conquistadores, en las sociedades patriarcales, la manera de pagar a los conquistadores es, eh, es permitiendo que hagan lo que quieran con las mujeres del el pueblo conquistado. Calculemos lo que fue aquí y no conozco registro de algo semejante a eso, ¿no? Y pensemos, bueno, en conjunto. Avancemos más rápidamente, voy muy lento en la explicación. Eh, Voy a mostrarles ahora otro mapa. Este es un mapa, les pido que lo vean, ¿no? Creo que lo mostré ya antes, no sé. ¿No les parece absolutamente extraño? Bueno, es un mapa hecho en la India en el siglo XVIII, cuyo eje es la India, ¿sí? Eh, Nos cambia toda la perspectiva. Esto es para subrayar lo que dije antes en términos de la invención. Eh, la, eh, la, eh, los aportes de, de América a Europa
no son solo en los términos en los que los puse el otro día, que solo en Mesoamérica se extrajo en 100 años el equivalente a lo que luego se invertiría en la revolución industrial. De ese tamaño estamos hablando. Hay otro tipo de aportes que son el del maíz y el de la papa, sin los cuales Europa no habría podido dar el salto poblacional eh, que le va a permitir hacer la revolución industrial. Y puedo documentarlo extensamente, les pido que lean un trabajo de Arturo Barman que se llama Maíz, historia de un bastardo, en que se muestra la importancia que tuvo el maíz, particularmente en el norte continental europeo, y la papa en el norte, eh, el propio norte, y que es donde se da el mayor salto poblacional. Eh, y curiosamente, eh, bueno, el maíz, por ejemplo, se dice todavía en España, y esto no es, eso se los vinieron diciendo durante mucho tiempo, eh, bueno, se los han dicho durante un tiempo. Los españoles dicen, no, 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 el maíz aquí nunca se comió, se daba a los animales como para alimento. Y eso es una mentira flagrante, ¿no? En regiones como, por ejemplo, mis padres son exiliados españoles del norte, mi abuelo era minero y mi abuela contaba que el desayuno de mi abuelo consistía, para toda la larga jornada del minero, del trabajador de la hulla, o sea, en pozos de carbón, consistía en leche, en un vaso de leche, eh, y en lo que llaman boroña, que es un masacote auténtico de maíz, en eso sustentaba. Y esa zona, para ejemplificar, esa zona de Asturias estaba muy pobremente poblada hasta el siglo XVII, eh, aislada, abandonada, digamos, sin, sin que esté hablando mal, pues, de de mis orígenes, ¿no? Bueno, era así. Y a partir del siglo XVIII se convierte de pronto súbitamente en uno de los ejes de la ilustración. Y todo está sustentado en el crecimiento poblacional, ¿no? Porque el producto, volvemos a insistir en lo que dije la otra vez, el producto más rico de una sociedad son sus gentes, son sus hombres y mujeres. Siempre ha sido considerado así. No hay sociedad que no se levante sobre ello. Eh, pero eso se dice, ¿no? Del maíz. El maíz es tan, tan rico en propiedades y en sus capacidades eh, para el cultivo, que el libro de Barman prueba, está escrito en los años 80, que en ese momento el 90% de los productos eh, elaborados en los Estados Unidos contiene maíz de una o de otra forma. Y desde tiempos coloniales, los hoy Estados Unidos basan su dieta en el maíz. Entonces estamos hablando que la capital del imperio tiene por alimento fundamental el maíz, ¿no? Eh, bueno, si eso, sin embargo, ahí está, por eso escribe Barman ese libro, la historia de un bastardo, porque se lo considera nada. El otro, la papa, respecto a la papa, llegan a casos más graves, ¿no? Hay un momento en que se declara verdaderamente detestable, casi para tirarla a la basura, ¿no? Que es cuando una hambruna, en 1848, ataca Irlanda y con una mortandad brutal. Por ahí tengo imágenes, déjenme ver si puedo traérselas, con una mortandad brutal. Eh, eh,
estas, estas son esculturas que recuerdan en Dublín, creo, aquellos momentos. Y es la gran hambruna europea de ese siglo se produce allí. Y se la achacan a la papa. Bueno, lo que pasa es que los irlandeses, que fueron conquistados con la misma furia con la que se conquistó América, la misma, allí se prepararon los ingleses para conquistar los hoy Estados Unidos. Bueno, la parte que conquistaron, que después sobre el litoral este, como ustedes saben, eh, eran lo único que desposeyeron absolutamente al pueblo irlandés, y entonces el único alimento que tenían los irlandeses eran papas, que a veces mal cocían para que así se adhirieran mejor a sus estómagos. Ahí hay testimonios, ¿no?, al respecto. Claro, llega un momento en que dependiendo de un solo alimento, eh, se produce, en ese caso fue pelagra, creo que era la enfermedad. Es una enfermedad asociada a la falta de alimentación. Volvamos sobre la violencia, traigamos también otras imágenes, ¿no?, que tengo por aquí, cualquiera de ellas. ¿No? Ya de mucho tiempo después, pues, no trajan, esto es la guerra de los Boers, ¿no?, en Asia. Estos son las pilas de cadáveres que dejan los guapos eh, 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 ejércitos coloniales. Y hay campos de concentración ahí. Y este es un niño de un campo de concentración. Eh, bueno, sin palabras, ¿no? Volvamos, sin embargo, al tema de la invención. Bueno, esto que nos hace hacer sentir que Europa es el centro, bueno, ha llevado en el proceso de cómo se reinventa, no solo América, se va a reinventar de una o de otra manera al conjunto de las sociedades coloniales, ¿no? Y sobre América en particular hay barbaridades. Por ejemplo, en la época no pude traerlas, perdón, no pude bajarlas, no tuve tiempo de bajar las imágenes de los que ruedan por Europa sobre los indígenas mesoamericanos. Bueno, son de broma. Pero ahí voy a concentrarme particularmente en, en Fray Bernardino de Sahagún, el que usted se ubican, es uno de los primeros frailes misioneros que llegan a México, que hace un trabajo monumental, estupendo, eh, sobre las costumbres y estas tierras en general, que valdrá que lo llamen el padre de la antropología después, ¿no? Pero Fray Bernardino incluye aquí los presagios, los famosos presagios. Y hay un historiador francés que vive en México hace mucho tiempo, que se dedicó por muchos, muchos años a estudiar y probar, creo, sin duda, que esos 7 presagios no existieron, tienen orígenes bíblicos, y es para dar por sentado que es el momento, para equipararlo, pues, ¿no?, lo que está sucediendo en ese momento con el bíblico inicio, ¿no? Estarán en Génesis seguramente estas, estas fuentes a las cuales va Sahagún, ¿no? No solo en el Génesis, pero también en el Génesis. Bueno, porque este continente, dijimos, pues no existe, no ha existido, y además para las Sagradas Escrituras no existe, no hay mención en él.
¿Qué pasó? Entonces eso permite cosas tan bárbaras después, ¿no? En este momento permite pensar en que fue territorio eh, del ángel caído, del demonio, ¿no? Por eso no hay ni mención. Eh, bueno, están las tierras, ya ahí está la prueba, ¿no? Vean las calaveras en el Templo Mayor, cosas así. Eh, pero la, después, ya en plena ilustración, eh, Voltaire y compañía, ¿no? Dicen cosas, por ejemplo, eh, algunos dicen, ese es un continente muy nuevo, y con ello no sabemos si están diciendo, también hay un sustrato allí bíblico, en cual si no se hace referencia en la Biblia a ese continente, pues es que es nuevo. Dicen, bueno, pues, entonces resulta que un continente se forma en qué, en 20.000 años. Eh, y se permiten toda clase, ¿no? de desmesuras de este tipo. Esta, esta invención va a avanzar hacia una noción norte-sur que prevalece. En el norte eh, está la cultura, está la inteligencia, son que serán aires, los aires serán más sanos en el norte, o qué pasa allí, ¿no? Va a suceder también en el México del siglo XX, que hasta ese momento eh, ha, se ha desarrollado fundamentalmente en el centro y sur del país, como era de esperarse, porque era la zona mesoamericana. Y cuando en el siglo XX se traslada hacia el norte, empieza a haber una visión de que el sur es puro atraso, y no se dice, por ejemplo, que bueno, no solo los recursos naturales están en el sur, sino que la fuerza de trabajo viene del sur, ¿no? Y que la cultura en la que están sustentado el norte, lo que su alimentación y todo, eh, maíz, tal, aunque ellos usen la tortilla de harina, eh, bueno, pero todos los demás productos y el maíz también que también consumen, ¿de dónde vienen, no? Pues vienen del sur. Eh, y entonces hay esta noción que se crea entre un norte de este tipo y un sur rico en riquezas, en productos naturales, y eh, torpe en humanidad, ¿no? O sea, como otra vez, es que, ¿por qué motivo sucede así? Bueno, eh, no se los dije la otra vez, cuando Benjamin Franklin, uno de los padres el más brillante de los padres de la independencia de los Estados Unidos, es presidente, escribe, nosotros tenemos territorio para la generación número 100 y número 1000 de nuestros descendientes. Y se está refiriendo no solo a la que efectivamente tomarán hasta conformar el territorio actual de, de ese país, sino está pensando en toda América, pero no va a conquistar eh, directamente, van a dominar el resto de América, pero no van a conquistar el sur. Eh, es muy profundo, pues, ¿no? Y hoy estamos siendo objetos, quisiera terminar allí esta vez, ¿no? Bueno, y después, si me da tiempo, hablar un poco sobre las novelas de caballería. Eh, Está culminando hoy esta organización, y estas ideas están culminando en esta crisis civilizatoria por la cual atravesamos para mal y posiblemente para bien. Quisiera hablarles solo como un extra de las novelas de caballería. Hay trabajos que estudiaron
la influencia de las novelas de caballería en los conquistadores americanos. Eh, y no hay algo que me llame la atención. A ver, durante el siglo, todo ese siglo, América, imagínense el impacto que debió haber tenido en términos económicos, en términos de regionales. Eh, yo seguí 50.000 a través del trabajo de otros, 50.000 registros, 54.000 eh, 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 españoles, castellanos propiamente en América, y el impacto en cada una de las regiones de las que Juárez proviene de la conquista es muy grande. Bueno, sin embargo, y luego todo el fenómeno, ¿no? No aparece en la literatura española del siglo XVI de manera significativa. La pregunta es, ¿cuánto de alimento está alimentando a la novela de caballería la conquista? eh, ¿Cuánto la está alimentando? Es decir, no solo cuánto las novelas de caballería eh, nutren la mente, ¿no?, la imaginación de los conquistadores, sino también como lo que están haciendo estos. Porque las novelas de caballería inician, como todo lo libro impreso, en España a partir de 1403, es muy significativo año 1492, y por lo tanto se están difundiendo en paralelo. Eh, Bien, no, ya llegué al minuto 36, no debo extenderme más. Les agradezco. Soy Jorge Belarmino, la verdad, para la libertad, y estoy improvisando esta grabación. Muchísimas gracias.